en la Ciudad de México, siendo las 11 de la mañana con 3 minutos del día 2 de junio de 2021, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 3 para celebrar la audiencia inicial sin detenido dentro de la carpeta judicial 001, diagonal 0782, diagonal 2021, que se sigue en contra de Eric Enrique Guillén Serrano por el hecho que la ley señala como el delito de daño a la propiedad. Se solicita a los asistentes en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas, adoptar un comportamiento intimidatorio o provocativo contra el decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en los artículos 53 y 104 del citado código, que pueden consistir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. No omito hacer de su conocimiento que la presente diligencia comienza unos minutos tarde, toda vez que la juez de control se encontraba en otra diligencia en esta misma sala. Por último, quien preside la presente audiencia es la honorable juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, maestra Carolina Bernal García. Gracias. Con lo ya publicitado, se declara abierta la audiencia. Para efectos de registro, por favor, Ministerio Público. Buenos días, señoría. Mario Víctor Bustos Flores, Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Iztapalapa, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. Me acompaña. Gracias. Buenos días, señoría. Licenciado Luis Darío Mosco Galicia, asesor jurídico público, con número de cédula profesional 6346291. Es mi primera intervención, señoría. Gracias. Notificación a la víctima. Siendo las 12:55 horas del día 17 de mayo, es que proceden a practicar la misma por vía plataforma WhatsApp al número con terminación 9591 que proporciona el Ministerio Público, mismo que es acusado a las 13 horas con 4 minutos del mismo día 17 de mayo. Gracias. Se tiene por hecha la notificación a la víctima, Miguel Ángel Valdés Carreón. Su inasistencia no es impedimento para llevar a cabo la diligencia. Sin embargo, sí es obligación de esta autoridad verificar que se garanticen sus derechos. Para lograr tal propósito, solicitaría al licenciado Darío acepte y proteste el cargo. Sí, señoría, acepto y protesto el cargo. Gracias. Por parte de la defensa. Juan Carlos Cruz Castillo, defensor privado, número de cédula 8186345. Gracias, joven. Su nombre completo y correcto. Hola, buenos días. Eric Enrique Guillén Serrano. Buenos días, Eric. Tiene calidad de imputado. ¿Ya le explicaron y entendió sus derechos? Sí, señor. Uno de ellos, contar con defensa, debe ser adecuada, desde luego técnica. El licenciado que está a su lado ha manifestado el deseo de desempeñarse como su defensor particular. ¿Desea que lo represente? Sí. ¿Podría hacerse cargo, licenciado? Acepto y protesto el cargo, señoría. Gracias. ¿Corroborada cédula del defensor? Sí, su señoría, se encuentra corroborado. Gracias. Eric, datos personales. Esos que está acentuando en la hoja, domicilio, edad, etcétera, pueden permanecer reservados o hacerse públicos. ¿Cómo desea usted que se manejen estos datos? Reservados, por favor. Así se hará. Nada más le menciono que es importante que los datos que usted nos proporcione sean completos y correctos. Sí. ¿Esto por qué? Si se llega a requerir nuevamente de su presencia, con esos datos se le va a citar. Si se le llega a citar y usted no viene a alguna diligencia y no hay una causa que justifique el motivo de su ausencia, la Fiscalía puede pedir en su contra una orden de aprehensión. ¿Está claro esto, Eric? Sí. Gracias. Licenciado defensor, ¿impuesto de la carpeta? Es correcto, señoría. ¿De la totalidad de la misma? Sí. Bien. La materia de la audiencia es en razón de que se generó la misma por petición de la Fiscalía para efectos de formular imputación a Eric Enrique Guillén Serrano. ¿Persiste en su solicitud, Ministerio Público? Sí, su señoría. Bien. Eric, ponga atención en este instante, por favor, a la explicación que le va a hacer la Fiscalía. Adelante, licenciado. Sí, buenas tardes, señor Eric Enrique Guillén Serrano. Sí, me permito hacer de su conocimiento que esta representación social desarrolla una investigación en su contra por su posible participación en el hecho que la ley señala como el delito de daño a la propiedad doloso en agravio del señor Miguel Ángel Valdés Carreón. Sí, lo anterior en virtud de que el día 13 de enero del año 2020, siendo aproximadamente las 15 horas, la señora Josefina Gutiérrez Monroy recibe una llamada telefónica de una persona de sexo femenino, quien le refiere que usted, señor Eric Enrique Guillén Serrano, estaba destruyendo su jaula de lavado y que había mandado traer a un herrero, por lo que se traslada de manera inmediata al departamento ubicado en calle Radamés Gagiola, número 726,
Colonia Escuadrón 201, Alcaldía Iztapalapa, donde llega aproximadamente a las 15:30 horas, percatándose que los tubos metálicos de la jaula de lavado se encontraban en la calle y los tubos del tinaco se encontraban destrozados. Ya no estaba la bomba de agua ni el tinaco. Asimismo, se percata que usted, Eric Enrique, estaba parado en la jaula de lavado con otras 2 personas, pero como no lo quiso enfrentar, se regresa a su domicilio. Posteriormente, siendo las 21 horas de ese mismo día, 13 de enero del 2020, la señora Josefina Gutiérrez Monroy nuevamente recibe una llamada de una persona de sexo femenino, quien le dice que usted, Eric Enrique Guillén Serrano, había arrinconado el vehículo Volkswagen Sedan modelo 97 de la señora Josefina, el cual se encontraba en su área de estacionamiento y lo había colocado a donde estaba anteriormente la jaula de lavado. Y en su área de estacionamiento había usted metido su vehículo, por lo que la señora Josefina Gutiérrez Monroy acude nuevamente a su departamento arribando a las 0 horas del 14 de enero o 12 de la noche, percatándose que efectivamente en su área de estacionamiento se encontraba el vehículo propiedad de usted, señor Enrique Guillén Serrano. ¿Sí? Este delito, estos hechos que la ley señalan como delito de daño a la propiedad, se encuentra previsto en el artículo 239, el cual establece que al que destruya o deteriore una cosa ajena, una propia en prejuicio de otro, 246 párrafo tercero, inciso D, requisito de procedibilidad de querella, que lo colma la querella presentada en este caso por el esposo de la señora Josefina, Miguel Ángel Valdés Carrión, y en relación al 15 párrafo único, hipótesis de acción, 17 fracción primera, delito instantáneo, 18 párrafo primero, hipótesis de acción dolosa, y párrafo segundo, hipótesis de conociendo los elementos objetivos del hecho típico, acepta su realización. 22 fracción primera, hipótesis de quienes lo realicen por sí, y sancionado en el artículo 239 fracción segunda, que establece una prisión de 6 a 2 años de prisión cuando el valor del daño exceda de 20 pero no de 300 veces la unidad de cuenta vigente para la Ciudad de México. Asimismo, se le hace saber que las personas que lo acusan son la señora Josefina Gutiérrez Monroy, el señor Miguel Ángel Valdés Carrión, y los testigos de los hechos Claudia Adriana Vázquez Gutiérrez y Carlos Adolfo Centeno Gutiérrez. ¿Es cuánto, señoría? Aclaración o precisión hasta jurídico. Ninguna precisión. Defensa. Ninguna, señoría. Yo sí tengo varias aclaraciones. Primero, hipótesis de 239, ¿es el que destruya? Sí, hipótesis del 239, destruya, sí, una cosa ajena o una propia, en perjuicio de otro. Bueno, si ahorita tengo alguna aclaración, me dirigiré con la Fiscalía. Eric, ¿le quedó clara esa explicación? Sí. Usted puede declarar en relación a esos hechos, o se puede reservar su derecho y esto no le causa ningún perjuicio. Desde luego, si decide declarar, todo lo que manifieste será analizado por esta jueza de control al momento de resolver su situación jurídica. Platíquelo con su defensor y usted me dice si quiere declarar o no, por favor. Sí, señora, sí quiero. ¿Sí quiere que declarar? Ajá. Bien, ¿cómo va a declarar? En este sistema se declara de dos formas. De manera libre o a preguntas de su defensor. Necesito que me diga cómo va a declarar. Libre. Bien. Pase de este lado, por favor. Licenciado Daniel.
repite nuevamente su nombre, por favor? Sí, soy Eric Enrique Guillén Serrano. Bien, Eric, usted tiene calidad de, bueno, como usted decidió declarar por su calidad de imputado y me dice que es de manera libre, lo voy a exhortar para que se conduzca con verdad, es decir, lo voy a invitar para que todo lo que manifieste, bueno, sea acorde a los hechos. Y por favor que sea de manera clara y pausada para que yo pueda tomar mis notas y en todo momento mirando hacia donde yo me encuentro. Lo escucho, Eric. Ok, bueno, buenos días. Buenos días. A su vez que ya rindió el Ministerio Público su declaración, los hechos que pasaron no fueron así y a su vez también, tanto es que tengo un documento en donde el que me acusa no sabe si realmente fui yo. Esto está estipulado por el mismo señor ya varios meses atrás, para noviembre del 2020 me parece. Eso es todo. Eric, ¿usted puede dar contestación a las preguntas que le realice su abogado defensor, la Fiscalía y el asesor jurídico? No perdamos de vista, bueno, la Fiscalía es quien inició una investigación en su contra, el asesor jurídico representa los intereses de la víctima y su abogado defensor, bueno, los intereses de usted. ¿Le puede contestar a todos, a ninguno o solamente a alguno de ellos? ¿Qué desea hacer usted? ¿Puedo preguntar? No, es un derecho de usted. Ok. ¿Me puede volver a repetir la pregunta, señor? Bien. Usted puede dar contestación a preguntas que le formule cualquiera de ellos tres. Le puede contestar a todos, a ninguno o solamente a alguno de ellos. Ok, está bien. ¿A todos les quiere contestar? Ujú. Bien. ¿Defensor, haría preguntas? Sí. Bien. Antes de que también, Erika, mirando hacia donde yo me encuentro en todo momento, van a formular esa pregunta, aguarde unos segundos antes de contestar. Si usted escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo se lo indique. Y si hay alguna confusión respecto de la pregunta, lo puede hacer saber para que le aclaren el punto en particular. ¿Está claro? Sí. Adelante, licenciado. Señor Eric, buenos días. Buenos días. El documento que presenta o exhibe usted de fecha 12 de noviembre del 2020, ¿quiénes lo suscriben? Objeción. ¿Motivo? No ha establecido que presenta un documento. Le formule, licenciado. ¿Suscribió documento alguno con los denunciantes? Objeción. Ya dijo que existe un documento y eso es todo lo que señaló, señor. Le plantea, licenciado. Ujú. ¿Cuál es el motivo del Vaya, ya le dijo que hay un documento sí, de noviembre del 2020. Ujú. Eso es lo que... sí. ¿Cuál es el motivo de mencionarlo? El motivo de mencionarlo, señoría, es de que el señor Miguel Ángel Carreón, también así es como la señora Josefina Gutiérrez Monroy, declaran en ese documento que no me vieron a mí y que se desisten de todo hecho de lo que ya me habían acusado. Adelante, licenciado. ¿Es Ya, todo? señora, sí. ¿Son todas las preguntas? Sí. ¿Ministerio Público haría alguna pregunta? Ninguno, señoría. ¿Licenciado Darío? Sí, señoría. Eric Enrique, ¿me puedes responder? Haces referencia a que los hechos no fueron así. ¿Por qué? Porque ese día ni siquiera estaba ahí. ¿Cómo fueron los hechos? La señora Josefina Gutiérrez Monroy en su momento narró que ella y su sobrina me vieron a un lado de dos personas que estaban quitando una reja. Esa fue la narrativa. También refieres inicialmente en tu declaración libre que existe un documento en el que establece que no saben si fuiste tú y a preguntas de tu defensor estableces que en ese mismo documento no te vieron a ti. ¿Puedes aclarar esa circunstancia? No entiendo la pregunta.
Inicialmente dijiste que dijiste que existe un documento en el que no saben si fuiste tú, tanto los afectados no saben si fuiste tú, así iniciaste tu declaración, tu entrevista. Y ahorita a preguntas de tu defensor estableces que en ese documento dicen que no te vieron a ti. Pues es lo mismo, ¿no? Realmente. O sea, sí, es lo mismo. O sea, en el documento y lo expresado creo que es lo mismo en diferentes palabras. Bueno, finalmente, sería todo, señoría. Eric, pase nuevamente a su lugar, por favor, si está en orden. Ejerció el derecho del imputado a declarar, y ya lo escuchamos lo manifestado por ¿Alguna petición más? Sí, su señoría. Una vez que se le ha dado oportunidad al imputado de rendir su entrevista, con fundamento en el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la vinculación a proceso del imputado Eric Enrique Guillén Serrano por la comisión del hecho que la ley señala como delito de daño a la propiedad doloso en agravio de Miguel Ángel Valdés Carrión. ¿Es cuánto, señoría? Adelante. Sí. Solicito la vinculación a proceso en atención a que de la carpeta de investigación obran datos suficientes que permiten establecer a nivel de causa probable que se ha cometido un hecho con la apariencia de delito y que la ley tipifica como delito de daño a la propiedad doloso y la probabilidad de que el imputado Eric Enrique Guillén Serrano cometió dicho hecho, ya que fue descrito, por lo que en caso de que el órgano de defensa y la asesoría jurídica no tengan inconveniente y su señoría lo autorice, solicito que se tenga por reproducido el hecho fáctico, así como la clasificación jurídica, para solo continuar con los siguientes datos de prueba. Oposición, asesor jurídico. Ninguna, señoría. Defensa. Ninguna. La clasificación jurídica se tiene por reproducida. El segmento fáctico no, porque lo dio de manera muy rápida. Yo necesito tomar mis notas para tomar una determinación más adelante. Nada más, licenciado, para aclarar, el 13 de enero del 2020 son los hechos que se atribuyen a las 15 horas, en donde se menciona que Josefina Gutiérrez Monroy recibe una llamada telefónica y de una persona del sexo femenino, quien le refiere que el hoy imputado se encontraba en la jaula de lavado. Sí, se encontraba destruyendo la jaula de lavado. Y que había mandado traer un herrero, por lo que se traslada de manera inmediata al domicilio ubicado en calle Radamés Gaxiola, número 726, Colonia Escuadrón 201, en Iztapalapa, donde llega aproximadamente a las 15 horas con 30 minutos, percatándose que los tubos metálicos de la jaula de lavado se encontraban en la calle y los tubos del tinaco se encontraban destrozados, que ya no estaba la bomba de agua ni el tinaco. Asimismo se percata que el hoy imputado se encontraba parado junto a la jaula de lavado con otras dos personas, pero que ella, como no lo quiso enfrentar, regresó a su domicilio. Que posteriormente, a las 21 horas de ese mismo día 13 de enero del 2020, nuevamente la señora Josefina recibe una llamada por parte de una persona del sexo femenino, quien le refirió que el hoy imputado había arrinconado su vehículo, es Volkswagen, modelo 1997. Sí. La señora Josefina se traslada al lugar nuevamente, se percata que efectivamente su vehículo se encontraba en donde estaba originalmente la jaula de lavado. ¿Es hasta ahí? ¿Este es el hecho? Sí, y ya donde anteriormente estaba su vehículo, Volkswagen Sedan, el señor Eric Enrique Guillén Serrano ya había colocado el vehículo de su propiedad.
Entonces el vehículo Volkswagen, a ver, el vehículo Volkswagen es propiedad del ofendido y este se encontraba arrinconado en donde originalmente estaba la jaula de lavado. Así Y es. en su lugar ya se encontraba el vehículo propiedad del imputado. Así es. Gracias. Adelante con sus datos de prueba, por favor. Sí. En la entrevista de la señora querellante Josefina Gutiérrez Monroy, sí, que son los hechos que acabamos de narrar anteriormente. Posteriormente, en ampliación de entrevista de fecha 22 de enero del 2020 de la misma señora Josefina, quien refiere que su esposo Miguel Ángel Valdés Carrión compró hace aproximadamente 16 años un departamento en la calle de Radamés Gagiola, número 726, departamento 2, Colonia Escuadrón 201, el cual lo compró con un cajón de estacionamiento y cuando se los entregaron tenía una jaula a un lado del baño del departamento y junto al cajón el de estacionamiento con el que cuento en el área del mismo estacionamiento, deseando reiterar que así adquirió el departamento con cajón y jaula, tal como lo acredita con el dictamen de avalúo de las escrituras, siendo de aproximadamente 1,5 metros por 1,5 metros. Dicha jaula era para tender la ropa y en dicha jaula también estaba el boiler y el lavadero, y hace aproximadamente 6 años ¿sí? Compramos un tinaco de aproximadamente 750 litros. También se instaló la bomba para el tinaco y que no les faltara agua, siendo el caso que el día 15 de enero del año en curso, al encontrarse fuera de su domicilio, cuando recibe la llamada telefónica por parte de su vecina, la cual no identificó, tampoco le pudo preguntar su nombre. Se encontraba fuera de su domicilio, recibe llamada de su vecina que no identificó. Así es. Tampoco le pudo preguntar su nombre porque fue una llamada muy rápida, ¿sí? Y es cuando esta vecina que le comenta que el señor Eric Enrique Guillén Serrano, quien también habita en el mismo edificio, estaba destruyendo la jaula del lavado, ¿sí? Por lo que en compañía de mi sobrina Claudia Adriana Vázquez Gutiérrez me dirijo de manera inmediata al lugar a bordo de un taxi. Al llegar al domicilio ubicado en Radamés Gagiola 726, Colonia Escuadrón 201, pudo ver a través del zaguán que efectivamente el señor Eric Enrique Guillén Serrano estaba parado frente a mi jaula de lavado y estaba en compañía de otra persona, viendo que estaban desoldando la jaula con un soplete y le estaba desarmando. Pero por temor a ser agredida, solo observó desde el taxi. ¿Estaba desarmando la jaula con un soplete? Así es. Esto lo observa desde el taxi, junto con su sobrina Adriana, que iba en la parte del copiloto, y la señora Josefina detrás del conductor. Viendo yo en ese momento a Enrique y al sujeto que desarmaba la jaula, pasados aproximadamente 5 minutos, y al ver que seguían desarmando la jaula y rompiendo las láminas que ahí se encontraban, nos retiramos, regresando a las 17 horas de ese mismo día. Y veo que todos los fierros de la jaula estaban amontonados en la calle y la jaula ya no existía. El vehículo Volkswagen Sedán estaba dañado, así como mi tinaco y la instalación de la misma. La bomba la dejaron encima del lavadero y sin decir nada nos vamos. Licenciado, Sí. permítame, por favor. Sí, sí, sí. La jaula ya no existía. ¿Su tinaco estaba dañado? El vehículo estaba dañado y el tinaco de la instalación y la bomba los dejaron encima del lavadero. Sí. Aproximadamente a las 21 horas de ese mismo día recibe una nueva llamada de la misma vecina que le había hablado momentos antes. Le comenta que el señor Eric Enrique Guillén Domínguez, con 2 sujetos más, estaban empujando su vehículo Volkswagen Sedán color azul 97, placas de circulación MWN 1606 del Estado de México, hacia el lugar donde anteriormente se encontraba instalada la jaula de lavado.
que ya habían destruido, por lo que siendo aproximadamente las 0 horas o 12 de la noche, ¿sí? Al arribar al domicilio se da cuenta que encima del vehículo estaban ya el tinaco y el vehículo estaba dañado y las láminas de la jaula estaban también arriba del vehículo y dañadas. Los tubos ya no estaban, son los que había sacado posteriormente en fecha 15 de enero, siendo las 12:30 horas, acompañó al perito para permitirle el ingreso al departamento y se da cuenta que el vehículo estaba abierto y las llantas ponchadas, le faltaban los faros traseros, limpiaparabrisas del lado del chofer se encontraba doblado y posteriormente se da cuenta que ya en el domicilio habían instalado cámaras y pintaron la parte donde se encontraba la jaula y el vehículo del señor Eric se encontraba en el lugar que ella anteriormente ocupaba como estacionamiento, ¿sí? Es por lo que formula la querella de daño a la propiedad, ¿sí? En agravio del señor Miguel Ángel Carrión, que es su esposo. Asimismo contamos con la entrevista del señor Miguel Ángel Valdés Carrión, quien refiere que efectivamente hace aproximadamente 16 años compró el departamento ubicado en calle Radamés Gagiola, 726, Interior 2, Colonia Escuadrón 201, Alcaldía Iztapalapa. Cuando compró dicho departamento ya tenía incluida una jaula donde tenía un lavadero y el boiler, por lo que posteriormente se introdujo un sistema de agua con tinaco y bomba. También en dicho lugar colgaban la ropa. A un lado de la ropa les indicaron que era su cajón de estacionamiento y en dicho lugar estacionaban un vehículo Volkswagen sedán color azul, placas de circulación MWN 1606, pero por motivos personales tuvieron que ausentarse de dicho departamento hace aproximadamente un año, pero su esposa y él lo van a revisar cada semana para evitar que alguien se vaya a introducir al mismo. Y es en fecha 13 de enero que su esposa Josefina Gutiérrez Monroy le avisa que una persona de sexo femenino le había informado que habían destruido la jaula y habían quitado todo lo que había en la jaula y arrinconaron el vehículo Volkswagen donde se encontraba la jaula, y en su lugar de estacionamiento su vecino Eric Enrique Guillén Serrano estacionó un vehículo de su propiedad, no siendo posible proporcionar las características, ya que el señor Eric Enrique lleva varios vehículos, ¿sí? Exhibiendo 6 fotografías de antes de que destruyeran la jaula, y es por lo que él formula su querella por el delito de daño a la propiedad cometido en su agravio y en contra del señor Eric Enrique Guillén Serrano. Asimismo se cuenta con la entrevista de la testigo Claudia Adriana Vázquez Gutiérrez, de fecha 22 de enero del 2020, quien refiere que se presenta a petición de su tía Josefina Gutiérrez Monroy, con quien ha vivido más o menos 20 años de manera intermitente y está pendiente de ella por su discapacidad. Y los hechos que le constan es que su tía y su tío adquirieron un inmueble ubicado en la calle Radamés Gagiola, número 726, departamento 2, Colonia Escuadrón 201, Alcaldía Iztapalapa, en fecha 13 de enero, siendo aproximadamente las 15 horas, iba con su tía Josefina cuando recibe una llamada telefónica y al colgar le dice su tía que la persona que le había llamado era una mujer, pero que solo le dijo que era una vecina, sin saber qué vecina. Le comentó que el señor Eric Enrique Guillén Serrano, quien también habita en el mismo edificio, estaba destrozando la jaula de lavado, por lo que a bordo de un taxi nos dirigimos al lugar. Yo ocupaba el lugar del copiloto del taxi, mi tía el lugar de atrás del conductor, y desde ahí, al llegar al departamento, ahí me di cuenta de que el señor Enrique estaba desmantelando la jaula que se encontraba a un lado del departamento de mi tía, junto al cajón del estacionamiento al que tiene derecho, en la misma área de estacionamiento. Y estaba con un sujeto que estaba desoldando la jaula, el que al parecer era un herrero, del cual se ignora su nombre, y junto a él se encontraba el señor Eric y había otro muchacho atrás, mismo que solo observaba lo que estaba haciendo el herrero. Pasados 5 minutos más o menos se retiran del lugar para regresar a las 17 horas y nos damos cuenta de que los tubos de la jaula ya se encontraban en la calle sobre la banqueta y el coche de mi tía estaba dañado.
y en fecha 15 de enero del año 2020, siendo aproximadamente las 12:30 horas, mi tía y yo acompañamos a los peritos para que ingresaran a la casa y nos dimos cuenta que el vehículo Volkswagen Sedán color azul, propiedad de mi tía, el cual se encontraba con las llantas ponchadas, uno de los limpiadores del parabrisas del lado del chofer estaba doblado y las calaveras traseras se las habían quitado y el carro se encontraba abierto, indicándole mi tía al perito que el vehículo lo había dejado cerrado y ya se encontraba abierto, dándose cuenta que el tinaco de agua que estaba dentro de la jaula y las láminas que cubrían la jaula también se encontraban arriba del vehículo rotas y el sistema de agua potable estaba destruido. Eso es todo lo que refiere la testigo. Posteriormente, la entrevista del testigo Carlos Adelfo Centeno Gutiérrez, de fecha 5 de febrero del 2020, el quien refiere que se presenta de manera voluntaria a petición de su señora madre, Josefina Gutiérrez Monroy, manifestando que sabe y le consta que mi señora madre, Josefina Gutiérrez Monroy, y mi señor padre, Miguel Ángel Valdés Carrión, compraron un inmueble ubicado en la calle Radamés Gagiola, 726 Interior 2, Colonia Escuadrón 201, Alcaldía Iztapalapa, en el año 2003. En dicho inmueble vivíamos mi madre Josefina Gutiérrez Monroy, mi padre Miguel Ángel Valdés Carrión y yo. Desde que mi madre compró el inmueble, en el patio se encontraba una jaula de lavado, el cual se ocupa como zatehuela y que tenía las siguientes características: era de metal, color negro, de rejas, con techo de lámina, medidas de unos 70 metros por unos 20 metros aproximadamente, y dentro de la jaula había un lavadero y la instalación de gas, un tinaco de la marca Rotoplas de aproximadamente 750 litros, y el tinaco estaba conectado a una bomba de agua, sin recordar si existían más cosas dentro de dicha jaula. Cabe mencionar que al momento que mis padres realizaron la compraventa, quien les vendió les informó que dicha jaula pertenecía a su departamento y la podía utilizar como cuarto de lavado. Es todo lo que refiere el testigo. Asimismo, contamos con el informe de Policía de Investigación rendido por el agente Eric Alejandro Salazar Guzmán, las fotografías aportadas por el querellante Miguel Ángel Valdés Carrión, la factura del vehículo Volkswagen Sedán modelo 97, color azul, y el dictamen de evaluación de fecha 15 de enero del 2020, suscrito por el perito Fernando Razón Telles, el cual concluye. A ver, ¿este es el informe de Policía de Investigación? No. Por eso, entonces, ¿de qué me está informando? O sea, primero mencionó el informe de Policía de Investigación, suscrito por Eric Alejandro Salazar Guzmán. Así Ahí es. estamos, ahí vamos bien. Sí. Sí, es el otro medio de prueba. Sí, el otro medio de prueba son las fotografías aportadas por el querellante Miguel Ángel Valdés Carrión. Sí. Otro medio de prueba es la factura del vehículo Volkswagen Sedán modelo 97 color azul. Sí. Y el otro medio de prueba que aportamos es el dictamen de evaluación de fecha 15 de enero del 2020. Sí, suscrito por el perito Fernando Razón Telles, en el cual concluye: descripción de daños: vehículo Volkswagen, su marca Sedán 97, color azul, placas de circulación MWN 1606 del Estado de México, el cual se presenta con sus 4 llantas sin aire, faro izquierdo roto, limpiaparabrisas deformado totalmente en su estructura, daños por la cantidad de 1,300 pesos, así como 2 láminas acrílicas acanaladas, color amarillo, con medidas de 1,70 por 1,20 metros, las cuales se presentan desprendidas de su lugar de origen y fracturadas, observadas en la parte superior del vehículo Volkswagen antes referido, y un tinaco marca Rotoplas color crema con capacidad de 750 litros, el cual se encuentra desprendido de su lugar de origen, sin soportes y friccionado, observado también en la parte superior del vehículo. El valor total de los daños asciende a la cantidad de 2,700 pesos. ¿Sí?
Por lo anteriormente expuesto, es que esta representación social considera que se tienen por satisfechos los extremos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y toda vez que se ha formulado imputación, se le ha otorgado al imputado la oportunidad para declarar, y de los antecedentes de investigación antes narrados se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito de daño a la propiedad doloso, que el hoy imputado intervino en el mismo. Por tal motivo solicito, señoría, se vincule a proceso al imputado Eric Enrique Guillén Serrano por la comisión del hecho delictuoso de daño a la propiedad en agravio al señor Miguel Ángel Valdés Serrano. De lo anterior se desprende que hasta este momento no existe causa excluyente del delito ni causa de justificación de la conducta realizada por el hoy imputado de las contenidas en el artículo 29 del Código Penal vigente para la Ciudad de México, ni tampoco alguna causa de extinción de la pretensión punitiva de las contempladas en el artículo 94 del Código referido. Es cuanto, señoría. Por favor, el nombre del testigo, Carlos Adelfo. Sí, es Carlos Adelfo Centeno Gutiérrez. Gracias. Licenciado Darío, ¿alguna adición a esta información? No, señoría. Eric, usted ya escuchó a la Fiscalía, solicita sea vinculado a un proceso, hay que resolver su situación jurídica, Eric, y entonces determinar si se le vincula o no a ese proceso. Su situación jurídica se puede resolver en 3 momentos, 72 horas, 144 horas o en este instante. Una vez más, platíquelo con su defensor y usted me dice cuándo quiere que se resuelva su situación jurídica, por favor. Resolver ahorita, señor. Gracias. Defensa. ¿Algo que manifestar en torno a la petición de vinculación? Sí, señoría, probablemente no sea el momento, pero no me satisface lo que dice el Ministerio Público, y sobre todo porque no ha sido preciso con respecto al lugar de hechos, ¿no? Lo deja muy ambiguo, nos da a entender que es una unidad habitacional y un estacionamiento aparte, cuando lo correcto, lo real, es una casa grande. Hay 4 departamentos en esa misma casa, y el espacio donde se ubica el vehículo que señalan y el enrejado es en, ¿qué será?, un patio común de aproximadamente 7-10 metros de fondo por 4 de ancho. La realidad es que ese departamento, o los vendedores originales, le construyeron un cuartucho, un garage ahí a esa área que es común para los 4 departamentos. Tanto es así que en las escrituras, que ni siquiera las escrituras las toman en consideración el agente del Ministerio Público al momento de integrarlo, que era mandar llamar o a comparecer a los antiguos dueños y decir por qué causa o motivo habían construido esa área, esa área que lo generaba. ¿Cuál es aparte de mi dicho, no solo es eso, su propio policía de investigación, al hacer su inspección, él lo refiere como un área común, realmente es un área común, y en las escrituras tienen una renuncia al derecho del tanto, donde refiere en la foja 52 de esta carpeta, refiere que ninguno de los departamentos tiene un área exclusiva de estacionamiento. Si bien es cierto, si se ponen en plática los vecinos o alguno necesitara, no sé, una fiesta o estacionar su vehículo, probablemente hasta ahí. Sin embargo, para poder vender su departamento, pues, de manera libre y sin espacio exclusivo de garage. Otra cosa, mencionan un avalúo. Ese avalúo lo hacen los compradores, las personas, los denunciantes, y lo agregan únicamente, y lo agregan así con su garage. La realidad es que nos estamos viendo superados por una investigación realmente subjetiva, en la de que dice, pues, me pareció ver a Eric, ¿no? Yo creo que sí es. La otra de la señorita esta, la testigo, dice, yo lo vi desde el taxi. Del taxi, que es en la calle, al interior de donde se supone estar enrejado, son aproximadamente 10 metros hacia el fondo y está oscuro el lugar. Le repito, es una casa. Tristemente ahorita estamos a punto de resolver la situación de mi defenso, y en cosas que ni siquiera son tan precisas. Luego la primera entrevista o la denuncia de esta señora es rápida, se considera real, por así decirlo. Llego y no quise tener problemas y me voy. Ya en su ampliación ella dice, iba yo con mi sobrina,
y ahora me dañaron esto y aquello. Perdóneme, su señoría, nada más quería comentarle eso y precisarle para que en su momento, en su determinación, ya tenga un poquito más de lo que le faltó en su imputación al Ministerio Público. Gracias. Gracias. Ministerio Público. Sí, su señoría, únicamente para hacer hincapié en que esta representación social no está ventilando respecto a la posesión o propiedad del inmueble o del área de estacionamiento, sino a los daños sufridos a la reja, al tinaco con el sistema de agua y al vehículo, ¿sí? Que es prácticamente en lo que nos estamos concretando nosotros, ¿sí? No por cuanto hace ni al área común del estacionamiento ni a otra situación. Es cuanto, señor. Gracias, asesor. Sí, señoría, atendiendo precisamente a lo que señala la defensa, efectivamente, como lo señala la gente del Ministerio Público, es en relación a que son daños causados a lo que es el vehículo, las láminas dañadas, así como el sistema de agua que en su momento había sido instalado en ese lugar y fue destruido. Esos son los daños que concretamente se establecen en la formulación de acusación, de acusación que señala de imputación, perdón, en la que señala el Ministerio Público. Aunado a ello, efectivamente las propias manifestaciones de la defensa establecen y confirman que efectivamente es un área en donde ya había sido, ya se contenían ya se hacía uso de esa área, y que derivado de que, como ya lo justificó la gente del Ministerio Público, de que cuando adquirieron el inmueble se hizo entrega tanto como con la jaula ya establecida y con el lugar de estacionamiento, es decir, aquí lo único que se establece es que ya hacían uso de ese espacio, y lo confirma precisamente la defensa al señalar que evidentemente si no tienen un derecho o es un área común, bueno, esa es una circunstancia aparte. Lo cierto es de que sí se hicieron maniobras para efecto de desmantelar a una jaula, desarmarla, y en ese momento evidentemente se causaron daños al vehículo, así como a las láminas, el sistema de agua que se había instalado. Por otro lado, lo cual precisamente corrobora el tipo que se hace, se constata un hecho con apariencia de delito en el cual efectivamente fue realizado por el señor Eric Enrique Guillén Serrano, toda vez de que de los testigos precisamente se desprende y se hace un señalamiento concreto y directo en relación a que él estaba ahí presente y de que él estaba realizando movimientos corporales suficientes e idóneos para poder realizar el desmantelamiento de esta jaula, y evidentemente con esos movimientos y la colocación de los diversos objetos ya señalados sobre el vehículo se causaron los daños que ya se hace mención. Por lo que hace a las manifestaciones realizadas por el propio imputado, bueno, él solamente se limita a referir que no se encontraba en el lugar de los hechos y que en un documento establece que las propias víctimas no saben si fue él o no lo vieron. Sin embargo, dichas manifestaciones resultan solamente ser actos de defensa que no tienen sustento ni se relacionan con algún otro dato o información que haga creíble o verosímil lo que él señala. Y por el contrario, evidentemente no hay información racional que haga suponer que así sucedieron las circunstancias. Lo único que demuestra es efectivamente que sabe del acontecimiento del hecho que se suscitó y que evidentemente solamente quiere hacer actos de defensa en su favor. Por lo cual, señoría, al no existir ninguna causa de exclusión del delito ni extinción de la acción penal, y al haberse cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitarse se vincula a proceso al hoy imputado. ¿Es cuánto? ¿Algo más, defensa? Señoría, otra vez de manera inoportuna probablemente, pero en todo lo que se dijo, en ningún momento dijeron que él realizara acciones como herrero o que estuviera dañando el tinaco, todos los objetos que señalaron entre el enrejado. Nunca dijeron que lo haya hecho, simplemente llegan y ahí está. Él ya dijo que él no estuvo en esos horarios, él trabaja, pero si hubiera estado, él es vecino. Si están haciendo algunos daños en el interior de su propio, en el espacio común, su propiedad o demás, cualquiera de los vecinos pudo haber salido
Tanto a él lo señalaron ahorita desgraciadamente como a cualquier otro vecino. Pudo haber sido su esposa. Desgraciadamente en la narración, en su integración, no son claros y precisos con respecto a la acción de mi defenso. Señorías, es todo. Gracias. Bien, cierro debate. Voy a proceder a resolver. Eric, bueno, ya usted escuchó a la Fiscalía, se hace una solicitud de vinculación al proceso, de acuerdo a lo que establecen los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Específicamente, en 316 hay que verificar ciertos requisitos para establecer si se actualiza la posibilidad de que a usted se le vincule o no un proceso. Primer requisito, que se le haya formulado imputación. La explicación que le hizo la Fiscalía al inicio de la audiencia, esa es la formulación de imputación. Segundo requisito, que se le haya dado la oportunidad de declarar, ya escuchamos su argumento. Tercer requisito, dice el numeral correspondiente, que de los antecedentes de investigación con que cuente la Fiscalía deben desprenderse datos de prueba y que a su vez se traduzcan en indicios. Esos indicios deben ser razonables, consistentes y lógicos, y permiten actualizar dos cosas: un hecho que la ley señala como delito de daño a la propiedad doloso, que es el que le atribuye la Fiscalía, y dos, que exista la probabilidad de que usted lo cometió. Los hechos usted ya los escuchó, son los que le explicaron al inicio de la diligencia, y que bueno, se tienen por reproducidos e insertos en la determinación que corresponde, así como clasificación jurídica para evitar inútiles repeticiones. Entonces, Eric, ya tenemos unos hechos y una clasificación jurídica. Ahora hay que verificar si esos hechos, como le mencionaba, si ese delito y la probabilidad de que usted lo cometió en calidad de autor material, porque así lo mencionó la Fiscalía, pues se pueden actualizar con los datos de prueba que abonó durante la diligencia el agente del Ministerio Público, en que son un total de 9 datos de prueba. Bien. Analizado el contexto de los datos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público, se advierte que, bueno, efectivamente hay un daño en los objetos propiedad del señor Miguel Ángel Valdés Carreón, porque, bueno, dentro de los datos de prueba que aportó la Fiscalía se abonaron fotografías que fueron aportadas por el ofendido, en donde se verifica que, bueno, tanto su jaula de lavado, su vehículo, el lugar donde se encontraba el tinaco, están dañados, e insisto, así lo corrobora con las fotografías que fueron aportadas como dato de prueba. Esos daños fueron evaluados por el perito Fernando Razón Telles, y establece que los daños tanto del vehículo, de las láminas del tinaco, en su conjunto establecen un valor por la cantidad de 2.700 pesos. Entonces, por eso reitero, bueno, sí hay unos daños. Y se actualizaría esa circunstancia de que algo se encuentra destruido. También la Fiscalía por eso cuestionaba cuando formuló imputación, dijo que a su consideración se actualiza el hecho delictivo de daño a la propiedad doloso, en el que, bajo la hipótesis, el que destruya una cosa ajena o propia. Eso me llama mi atención, porque los hechos ya fueron precisados. Y me parece que es importante resaltar lo siguiente. El Ministerio Público dice que dentro de esos datos de prueba obra una primera comparecencia por parte de la señora Josefina Gutiérrez Monroy. Y me dijo, y esa primer comparecencia es acorde a los hechos, materia de la imputación, es decir, donde se menciona que el día 13 de enero del 2020 a las 15 horas la señora Josefina recibe un llamado por parte de una persona del sexo femenino, quien le refiere que el imputado estaba destruyendo el área de lavado, entonces, y que había mandado traer un herrero, así lo mencionaron. Que se traslada de manera inmediata al departamento ubicado en calle Radamés de Axiola, número 726, Colonia Escuadrón 201, esto en Iztapalapa, que llegó a las 15 horas con 30 minutos, media hora después de que recibe esa llamada, percatándose que los tubos metálicos de la jaula de lavado se encontraban en la calle, y los tubos metálicos ya no se encontraban, los tubos de tinaco se encontraban destrozados, y ya no estaba la bomba de agua ni el tinaco. Asimismo se percata que lo imputado estaba parado a un lado, al lado de la jaula de lavado, con otras dos personas, pero como ella no los quiso enfrentar, lo que hace es retirarse. Que a las 21 horas de ese mismo día, 13 de enero, nuevamente recibe una llamada por parte de una persona del sexo femenino, quien le dice que el imputado había arrinconado el vehículo Volkswagen modelo 1997, el cual se encontraba en su área de estacionamiento, en donde había colocado
anteriormente la jaula de lavado y que el área de estacionamiento, que ahí se encontraba el vehículo de usted. Que acude nuevamente a las 0 horas, ya del día 14 de enero del 2020, es decir, 3 horas después de que ella recibe esa llamada por parte de la otra vecina, y se percata que efectivamente su vehículo estaba arrinconado, en donde se encontraba el área de lavado, la jaula de lavado, y que en su estacionamiento, dice ella, se encontraba el display. Me parece importante desmenuzar esta primera entrevista y el contenido de la misma. ¿Por qué? Si aún y cuando he mencionado que, bueno, sí advierte que hay un daño, la realidad es que esta juzgadora considera que aún y cuando se requiera de indicios nada más para una vinculación al proceso, porque es dar continuidad a la investigación en la etapa complementaria, los indicios que aporta la Fiscalía me parece no son consistentes, no hay razonabilidad en los mismos y sobre todo no hay una información que aporte para verificar que Eric Enrique Guillén Serrano efectivamente cometió ese hecho. ¿Por qué? Yo por eso hice el análisis de la primera entrevista y le asiste la razón al defensor cuando menciona. En la primera entrevista la señora lo que dice es que cuando llega, lo único que aprecia es que Eric Enrique se encontraba a un lado de la jaula de lavado, pero que ya se encontraban, precisamente por eso fui puntual en eso, dice ya se encontraban los tubos metálicos de la jaula en la calle y los tubos del tinaco se encontraban destrozados, que ya no estaba la bomba de agua ni estaba el tinaco. Entonces, la llamada la recibe a las 15 horas y una vecina le dice que el imputado, pero en realidad a la señora Josefina no le consta esa circunstancia. Cuando ella llega media hora después, lo único que aprecia es que el imputado estaba a un lado de la jaula de lavado. Tampoco pierdo de vista lo que dijo el defensor en el sentido de que Eric pues es también habitante de esos departamentos, es condómino de ese lugar. Pero la realidad, insisto, es que a las 15:30 él solamente, o lo que dice y observa la querellante, o la señora más bien Josefina, es que el imputado solo estaba al lado de la jaula de jaula de lavado. Pero circunstancias y hechos que ocurrieron media hora antes de que ella arribara al lugar. Y que además, insisto, la defensa fue clara y efectivamente así lo precisó la Fiscalía, que se retiró porque no quería tener problemas. Y ya después, en lo correspondiente al vehículo, pues hablan de que en ese mismo día, pero a las 21 horas recibió otra llamada. También llama mi atención, hasta las 12 de la noche, o sea, 9, 10, 11, 12, 3 horas después acude al lugar y entonces ve que ya estaba arrinconado su vehículo con esos daños y asegura que el vehículo del imputado se encontraba ahí. Cosa que tampoco le consta a la señora Josefina Gutiérrez Monroy, porque si aparentemente una vecina le llama a las 9 de la noche, pues 3 horas después, ¿cómo puede asegurar que fue el imputado quien realizó ese evento? No ubicaron a Eric en ese instante y lo que ubican si es que haya daños sobre el vehículo, lo ya mencionado de la jaula, del tinaco, pero ni tan siquiera ubican en ese instante, en circunstancias de tiempo, modo y lugar, a Eric Enrique Guillén Serrano. Y después, ya en una ampliación del 22 de enero del 2020, que también fue preciso la defensa en cuanto a eso, dice, bueno, y ahora ya abonó información, porque ahora ya dice que llegó en compañía de su sobrina, cosa que efectivamente no mencionó en la primera entrevista. También dicen que llegaron a bordo de un vehículo taxi, que desde el interior del vehículo taxi pudieron ubicar que lo imputado se encontraba. Dice, acudimos al domicilio después de la llamada telefónica que recibí por parte de la vecina, que Eric habita el mismo edificio. Es decir, aquí también confirma la señora Josefina que Eric pues, habita ese o es condómino también de ese lugar. Que entonces ya abona información y dice que acude al lugar con su sobrina, que a través del zaguán pues, pudo ver de frente la jaula de lavado, que se encontraba desarmando la jaula. Cuando en su primera entrevista dijo que cuando llegó los tubos de la jaula ya se encontraban en la calle y ahora dice que cuando llega el imputado estaba apenas destruyendo la jaula de lavado con un soplete. Y también en su primera entrevista dijo que mandó llamar un herrero y ahora no, ahora dice que él estaba haciendo esa actividad prácticamente de herrero porque utilizando el soplete estaba destruyendo esa jaula de lavado. Entonces, esas son las inconsistencias que esta juzgadora advierte. Continúa diciendo en la ampliación la señora Josefina
que Enrique y otro sujeto estaban desarmando la jaula. Insisto, en el primer momento solo dice que Enrique lo ve y que estaba en compañía, Enrique lo ve y estaba en compañía de 2 personas más. No menciona qué estaban haciendo, ni Enrique ni las otras 2 personas, y ahora ya abona algo distinto. Dice, sí, Enrique estaba con otra persona y un sujeto más que se encontraba solo mirando, cuando en la primera manifestación dijo que solamente Enrique estaba al lado con 2 personas, pero que ella se retiró para no tener problemas. Entonces, evidentemente esto no tiene una lógica y una razonabilidad, insisto, mucho menos consistencia. Dice que regresa, que entonces ve que las fieras de la jaula estaban amontonadas en la calle. Insisto, si ya estaban en la calle, entonces Enrique lo estaba utilizando el soplete, o fue un herrero, o en qué momento se llevó a cabo ese hecho, que además, insisto, a la señora Josefina de ninguna manera, insisto, le consta. ¿Por qué? Porque en el primer momento no refiere que Enrique estuviera desoldando esa jaula, y en la segunda comparecencia dice que sí, que lo hacía con un soplete. Insisto, en la primera dice que iba a llamar a un herrero. Luego refiere, que la jaula ya no existía, menciona los vehículos del daño, el tinaco, la instalación, la bomba. Insisto, pero esto no le consta, a la señora Josefina no le consta, y no le consta que haya sido Eric Enrique Guillén Serrano. Por lo menos no hay una entrevista dentro de los registros que permita establecer o hacer una imputación en contra de Eric y referir que él fue quien dañó ese vehículo, que colocó las láminas, que colocó el tinaco arriba del vehículo propiedad de Miguel Ángel Valdés Carreón. No hay ningún señalamiento respecto de eso. Menciona también que Eric junto a 2 sujetos empujaban un vehículo Volkswagen y que lo hacía hacia donde estaba su jaula. Nuevamente varía su entrevista. En la primera no menciona esta circunstancia, ahora dice que sí, que cuando llega ya ve que Eric con otros sujetos estaban empujando su vehículo a donde estaba originalmente la jaula, cuando en un primer instante dijo que ya llegó y simple y sencillamente apreció que ya estaba arrinconado el vehículo del señor Miguel Ángel y que en ese lugar, en su lugar de estacionamiento, estaba del Eric. Pero aquí ya varía, porque ya hace la precisión de que aparentemente intervinieron más personas. En cuanto a que ingresó el perito y observó que el vehículo está dañado, sí, por eso mencioné, pues los daños ahí están, pero la realidad es que no hay ningún dato de prueba que permita establecer que Eric llevó a cabo esa conducta, y mucho menos pues que haya cometido precisamente ese evento en la calidad de autor material. El señor Miguel Ángel Valdés Carreón, a que evidentemente no le constan los hechos, menciona que sí, que él compró su departamento, que tenía una jaula, un lavadero, un boiler, que había un tinaco, una bomba, que su vehículo Volkswagen presentó daños, que si bien es cierto tuvieron que retirarse de ese inmueble, pues, la realidad es que acudían semana por semana para ver que nadie se metiera, y que le avisaron, o él le avisaron, que una persona del sexo femenino a su vez informó que habían destruido su jaula y que habían arrinconado su vehículo en el lugar, y que en el lugar de estacionamiento el imputado había estacionado su automóvil. Esto todavía permite verificar la cantidad de inconsistencias que hay con lo que dice la señora Josefina Gutiérrez, incluso lo que dice con el que menciona el señor Miguel Ángel Valdés Carreón. La señorita Claudia Adriana Vázquez Gutiérrez dice que sabe y le consta que sus tíos adquirieron ese inmueble. Refiere que su tía recibió una llamada el 13 de enero del 2020, que llegaron en taxi al departamento, que observaron que Enrique estaba desmantelando la jaula. Nuevamente, en su primera entrevista, la señora Josefina no mencionó esa circunstancia. La señorita testigo dice desmantelaba la jaula. Bueno, ¿en qué forma la desmantelaba? Porque en la segunda comparecencia la señora Josefina dice que estaba utilizando aparentemente un soplete Eric Enrique, lo cual no menciona la citada testigo. Dice que menciona así que se encontraba desoldando la jaula un sujeto, que estuvieron 5 minutos y que se retiraron, que a las 17 horas observaron que los tubos de la jaula ya estaban en la calle, que el coche estaba dañado, que a las 12:30, dice del 15 de enero, vieron que el vehículo ya presentaba daños, sus llantas ponchadas, entre otras daños al citado automóvil,
pero insisto, lo cierto es que del hecho en cuanto al vehículo, no solamente son inconsistentes lo que dice la señora Josefina con lo que dice el ofendido y con lo que dice la señorita Claudia, sino además, reitero, a nadie le consta que Eric Enrique haya llevado a cabo esa conducta. Y respecto del primero, pues no hay una línea de consistencia de cómo es que en realidad pudieron ocurrir los hechos. Carlos Adelfo Centeno Gutiérrez, bueno, a él le consta que sus señores padres adquirieron el inmueble, que contaba con esa jaula de lavado, no le consta a él ninguno de los eventos. Policía de Investigación, Eric Alejandro Salazar Guzmán, abonó la Fiscalía como dato de prueba, pero no me dijo qué puede arrojarse de ese dato de prueba. Las fotografías ya les mencioné, si hay daños, como lo dice el ofendido. La factura, bueno, permite acreditar la propiedad del vehículo Volkswagen modelo 1997 en favor de Miguel Ángel Valdés Carreón, y los daños que fueron valuados por el perito en materia de evaluación, Fernando Razón Telles. Entonces, esos son los datos de prueba, insisto, no son consistentes, no son lógicos, no son razonables para poder actualizar ese hecho delictivo de daño a la propiedad doloso, y mucho menos establecer la probabilidad de que Eric Enrique Guillén Serrano lo cometió. Insisto, no pasé por alto lo que dijo la defensa. También agregó la defensa que hay unas escrituras, y mencionó incluso el abogado defensor que el informe de policía de investigación lo que puede arrojar es que se trata de un área común. Se mencionó, no es importante, sí es importante. ¿Por qué? Porque el área común es propiedad de todos los condóminos, y se rigen precisamente por una ley de condóminos, y eso también habría que verlo. Si, como dijo la defensa, se trata de un área común, cosa de la cual, bueno, no se ocupó la Fiscalía ni asesoría jurídica. Y dijo la defensa que no puede ser lógico que apreciaran la señora Josefina y la señorita Claudia los hechos porque la jaula de lavado se encuentra hasta el fondo, que no hay una visibilidad clara. No lo sé, pero bueno, fue un argumento también del abogado defensor que no fue debatido por las demás partes técnicas, y también consideró que no eran claros ni precisos los hechos y las circunstancias de cómo se llevó a cabo el evento que fue materia de la imputación por parte de la Fiscalía, con lo cual compagina esta jueza de control. Por lo tanto, y en términos de lo que establece el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, insisto, dado que no es posible actualizar ese hecho delictivo ni la probabilidad de que Eric Enrique Guillén Serrano lo cometió, insisto, bajo lo dispuesto en el artículo 319 del Código Procesal, siendo las 12:06 del día 2 de junio del 2021, se considera que es procedente emitir auto de no vinculación a proceso en favor de Eric Enrique Guillén Serrano por el delito de daño a la propiedad doloso cometido en agravio de Miguel Ángel Valdés Carreón. De esto quedan notificados los presentes, desde pues, luego esa libertad, bueno, es con las reservas de ley, así lo establece el Código Procesal, porque la Fiscalía, Eric, puede dar continuidad a la investigación, no es una circunstancia que se traduzca en algo definitivo, se puede dar continuidad a esa investigación y ya la Fiscalía ponderará si genera o no una nueva audiencia. Pero bueno, con lo que se aportó durante esta audiencia es con lo que se resolvió. De esto que han notificado los presentes, tienen 3 días para inconformarse y se ha de notificar a la víctima a través de los medios autorizados y proporcionados sobre todo por el agente del Ministerio Público. ¿Alguna petición más, Fiscalía? Solamente copia del audio y video de la presente audiencia, señoría. Gracias, licenciado Darío. Ninguna petición, señora, gracias. Gracias. Quiero hacer una aclaración antes de concluir la audiencia. Tampoco pierdo de vista lo que dijo el imputado. Y él dijo, yo no me encontraba en ese lugar. O sea, sí fue claro el decir, Eric, cuando pasó a emitir su declaración, dijo, yo no estaba en el lugar. Dijo que hay un documento, bueno, de eso no lo menciono nada más porque así lo precisó Eric. Pero sí fue claro, dice, yo no fui y yo no estaba ahí. Entonces, nada más quería aclarar esa situación porque sí dijo el imputado, yo no estaba en ese lugar. ¿Alguna petición? Copia de audio y video, señoría. Se autorizan las copias de audio y video con dispositivo USB en la unidad de ejecución judicial número 1, les serán entregadas. Eric, ¿le quedó claro lo que se resolvió y por qué se resolvió? ¿Le puede pasar el micrófono, licenciado? Sí, señora. ¿Algo que manifestar? No, a hacer. En razón de que no hay más que resolver, siendo las 12:08 del día 2 de junio del 2021, se considera que es, bueno, y dado que no hay más que resolver, se declara cerrada la audiencia. Que tengan buena tarde. Gracias. Están disponerse de pie para que se retire.